La clase pasada vimos por qué es importante leer la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la Biblia, su importancia en nuestra vida como creyentes, que pues es la base para nosotros para conocer a Dios. Dijimos que viendo la creación podíamos saber que hay un Dios, ¿verdad? Tú ves la creación, ves las montañas, ves todo lo que existe y dices, o sea, hay alguien que hizo todo esto, ¿verdad? Hay alguien que es más de lo que nosotros somos. Definitivamente no es humano, hay alguien más que lo hizo. Pero si ese Dios nunca se revela a su creación, al humano, a nosotros, no podemos conocer más a ese Dios, ¿verdad? O sea, simplemente estaría como un Dios creador, pero hasta ahí. Pero Él vimos que se revela en su creación, pero se revela quién es Él a través de su palabra, ¿verdad? Y es por eso que podemos conocerle, a ese Dios. Habíamos dicho que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dijimos que toda la escritura es inspirada, y la palabra inspirada viene como exhalada en el original, en el griego, como que él mismo la exhaló, de su boca salió. Y vimos que la escritura, o sea, las palabras fueron las que Dios inspiró. Muchas veces pensamos que Dios inspiró al hombre y el hombre escribió las palabras, pero no, fueron las palabras las que fueron inspiradas por Dios, o sea, la escritura en sí, porque los hombres eran hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Pero las palabras que ellos escribieron fueron las que fueron inspiradas, exhaladas por Dios, ¿verdad? Habíamos hablado de 5 pasos de cómo debemos actuar ante esa clase. Se las voy a dar, Nomás es como un repaso así hablado. Entonces habíamos dicho de la importancia de escuchar la palabra, ¿verdad? Leer la palabra, estudiarla. Una cosa es leer y otra estudiarla, memorizarla y meditar en ella, ¿verdad? Son cosas importantes. Y habíamos dicho la palabra hermenéutica, qué significaba y la importancia que es y su función, ¿verdad? Habíamos visto que en Mateo 24, 27, aquí. No es Mateo 24, 27, es Lucas 24, 27. Decía cuando iba la historia que habíamos dicho del camino de Emaús, ¿verdad? Que Jesús había sido crucificado y estas 2 personas iban caminando, se les aparece Jesús y empiezan a hablar de las escrituras, y dice que ellos no sabían que era Jesús, pero dice que Jesús mismo les explicaba lo que de él se decía en las escrituras. Dice que comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces la palabra declaraban, esta palabra que es declaraban, se hace en el original, su definición es interpretar, viene de esta palabra que es que de ahí viene la palabra hermenéutica, ¿verdad? Que es la ciencia de interpretar un texto, ¿verdad? Y hablábamos de la exégesis y la eisegesis, ¿verdad? Que viene en la primera clase, que la exégesis es leer el texto y que el mismo texto me des la interpretación
de lo que el autor original para la audiencia original quiso decir, ¿verdad? Pero hacer una eisegesis es tú ya darle un significado que tú quieras al texto, ¿verdad? Les decía el ejemplo de en un examen de lectura, tú lees el texto y te preguntan cosas objetivas del texto, ¿verdad? No es como que, a ver, ¿qué entendiste? Y pues lo que tú quieras, ¿verdad? Sino te preguntan en un examen qué es lo que el texto dice y te preguntan, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor con esta frase, ¿verdad? O con esta palabra. ¿Esta palabra qué significaba? Entonces debemos de tener en mente que la hermenéutica nos sirve para entender e interpretar las escrituras, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el mismo Jesús les interpretaba las escrituras, ¿verdad? Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, lo que de él decían. Entonces veíamos la importancia de la hermenéutica, su función y los procesos, ¿no? de cuál debe ser nuestra actitud y nuestra acción al momento de sentarnos a estudiar la Biblia. Primero debe haber una preparación, ¿verdad? En cuanto a tiempo, espacio, disposición del corazón, disposición de la mente. Debemos de prepararnos, ¿no? Debe haber una observación del contexto, ¿verdad? Hacernos preguntas, buscar, ¿no? ¿Qué significa para la audiencia original? Ahora sí, después nos vamos a un paso de la interpretación, ¿verdad? Y después la aplicación, ¿no? Bueno. Y eso que Jesús les interpretaba, ¿a quién les estaba interpretando las escrituras? Era Cleofas y el otro no se dice, ¿verdad? Eran los que iban caminando por el Maús cuando se los topa. O sea, ellos iban caminando, Cristo había sido crucificado, Cristo resucita y se les aparece, ¿verdad? Y ellos van caminando. Uno era Cleofas, aquí estaba, pero ellos no sabían quién era, ¿verdad? Pero estaban hablando de la palabra y Cristo les empieza a interpretar, ¿no? Lo que de él se decía desde Moisés, pasando por todos los profetas, ¿verdad? Ese par eran 2 de sus discípulos, porque Jesús tenía 12, los más cercanos, pero aparte tenía 70 más, a los cuales también había mandado a predicar. Y esos que eran el camino, ese Cleofas y el otro eran discípulos de Camino a Maús. Camino a Maús. ¿Sí? Okay. Entonces, esta es la primera clase, ¿verdad? Que vimos. Ahora la segunda parte, ¿verdad? Que ahora sí es la hojita que tienen. Vamos a leer el pasaje de 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Pues la Biblia, ¿no? Es la Biblia. Aquí dice procura. Vemos que es un mandato, ¿verdad? Se nos manda, es un imperativo. Procura con diligencia. Entonces tenemos que procurar, o sea, depende algo de nosotros de hacer, ¿verdad? Procurar con diligencia presentarnos ante Dios como un obrero que no tiene de nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Que sigue la línea recta, dice, que enseña correctamente, literalmente guiar en una senda derecha, ¿verdad? Entonces tenemos que usar bien la palabra de verdad, que pues es la escritura, ¿verdad? Entonces es un mandamiento y es algo que se nos manda a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Entonces, vimos que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para
enseñar, para instruir en justicia, y vemos que también tenemos que procurar presentarnos bien ante Dios y usar bien las escrituras, ¿verdad? Entonces, hablábamos la semana pasada del puente de la hermenéutica, ¿verdad? Hablábamos del puente de la hermenéutica, que esto es un ejercicio que tenemos que hacer. Cuando leemos la palabra hay que leer el contexto en el que se escribió, quién lo escribió y qué quiso el autor original, a qué audiencia la escribió, ¿verdad? Ponernos como que en los pies de la audiencia original a la que se escribió. Después, una vez que entendemos el contexto histórico, lo que está sucediendo, este río es como un filtro, ¿verdad? Que no solo son todos, no son todos, ¿verdad? Hay más, pero tenemos que identificar la diferencia en cuanto a cultura, lenguaje, época, los personajes, ¿verdad? O sea, yo no puedo ponerme en como si yo fuera el personaje ahí, ¿verdad? Porque pues no, o sea, yo ni siquiera estaba pensado ahí todavía no existía. Entonces tenemos que entender y ponernos en los zapatos de ellos, y es un filtro. Voy a cruzar este puente de principios ya filtrando todo esto, ¿verdad? Del contexto. Y una vez que saco el principio, ¿cuál es el principio? Ahora sí puedo buscar la aplicación, que no necesariamente hay una aplicación, puede haber distintas aplicaciones una vez haciendo este ejercicio, ¿verdad? Ahora habíamos visto que su palabra no cambia, ¿verdad? Habíamos visto en Mateo, bueno, viene en 3 evangelios este mismo versículo, que su palabra permanece para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Ese pasaje pues viene en Marcos 3:31 y en Lucas 21:33. Vemos que la palabra de Dios permanece para siempre, y es literalmente Dios hablando, ¿verdad? A nosotros. Muchas veces decimos, Dios, háblame, ¿verdad? Y oramos, y Dios, háblame, y envía a tus ángeles a hablarme, y háblame por sueños. Y Dios lo puede hacer, pero no está obligado a hacerlo, porque Él ya nos ha dado su palabra, y vemos que su palabra es suficiente para nosotros el día de hoy. Lo podemos ver aquí les puse el pasaje. Bueno, la hermenéutica cambia la forma en que entendemos la Biblia y también la forma en que la obedecemos, ¿verdad? Uno no puede obedecer correctamente si no entiende primeramente qué es lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Entonces, dice en 2 de Pedro 1:3 que para todas las cuestiones de la vida, para todo lo que necesitamos, la palabra es suficiente. Dice, ¿es este? Segunda de Pedro. Dice, segunda de Pedro, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Podemos comparar este pasaje en otras versiones para entenderlo un poquito más, ¿verdad? Dice, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por su gloria, por sus gloriosas proezas. La Nueva Traducción Viviente es un poquito más clara. Dice, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos a Dios? Leyendo, estudiando el libro
que trata de Él, ¿verdad? Que es su palabra. Les ponía el ejemplo de si hay una muchacha o un muchacho que te gusta y hay un libro que trata de él y que hable de él, de sus gustos, qué le gusta hacer, a dónde va, cuál es su comida favorita, todo eso. Si lo hubiera, te aseguro que te pusieras a leerlo, ¿verdad? Con el fin de conocer a esa persona más, ¿verdad? Así es con Dios, ¿verdad? Su revelación, su palabra, trata acerca de Él, ¿verdad? Muchas veces pensamos que a veces trata de nosotros o que podemos beneficiarnos. Y sí nos beneficiamos, conociéndolo a Él tenemos todo, pero tenemos que ser conscientes de que su palabra trata de Él, ¿verdad? Él está ahí atrás de todo, ¿verdad? Tiene que apuntarnos al Evangelio. Entonces, todo lo que necesitamos para vivir una vida recta está en su palabra, ¿verdad? Hay otro, bueno, la importancia de interpretarla correctamente para obedecerla correctamente, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender es que la palabra no es subjetiva, ¿verdad? No es a Elliot que para él que es, para Job que es, para Lili, para mí que es, y vamos a llegar allá arriba y Dios va a decir, pues no pasa nada, de que si tú pensaste eso está bien, si tú pensaste esto está bien. Yo creo que, bueno, no va a ser así, ¿verdad? Dios nos va a juzgar por lo que está en su palabra, ¿verdad? No por lo que nosotros pensamos o malinterpretamos. Y siempre tenemos que buscar esa interpretación, esa única interpretación, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el autor original, la audiencia original? Por ende, ¿qué quiso decir Dios de este verso, ¿verdad? Y cómo puedo obedecerlo, ¿verdad? Entonces, la Biblia pues no es subjetiva a lo que cada quien quiere entender. Muchas veces llegamos ya con ciertas presuposiciones cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, cosas que hemos escuchado de otra persona, cosas que mi experiencia muchas veces me dice, ¿verdad? Que no es que mi experiencia dice que es así. Entonces, como ya tengo una experiencia previa y me resultó, pues de ahí me agarro, ¿verdad? Lo que la cultura a veces nos dicta también puede malinterpretar las escrituras. Lo que la ciencia también a veces dice es complicado, ¿verdad? Porque vas en contra de muchas cosas. Unas cosas... ¿puedes contestar aquí? Muchas veces cosas que ya traemos en cuanto a nuestra vida se van formando en nuestra mente cosas, ¿verdad? Vivencias, experiencias, la cultura, gente a nuestro alrededor, y las vamos almacenando ahí, y cuando llegamos a la palabra ya llegamos con vías, como le dicen, ¿no? Como que, ¿cómo se dice esa palabra en inglés? Bias. Como que ya cosas, ¿no? Ideas preconcebidas. Sí, ideas preconcebidas, ¿no? Que afectan muchas veces nuestra interpretación. Y para eso les quiero enseñar este ya está un poquito más completo. El dibujito es como para ilustrar lo que tenemos que hacer, y esto ya está un poquito más completo, ¿verdad? Que nos puede ser útil, ¿verdad? Está el texto original aquí, ¿verdad? Está el texto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aquí está el número 1, es analizar el contexto, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Para quién fue escrito? ¿Qué estaba pasando en ese momento? La historia, la cultura, todo, ¿verdad? Todo lo que puedas. Entre más profundices, más enriqueces, ¿verdad? Y más entiendes. Por eso no tiene fin esto. Entonces, está el texto original. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el contexto. Aquí está, irnos a la audiencia original, ¿verdad? Ese es el segundo paso. Ese es el primer paso. El segundo paso es lo que tenemos que hacer es ver a Dios o a Cristo detrás del mensaje, ¿verdad? Ligarlo con el Evangelio, ¿verdad?
Dios siempre está atrás de todo, entonces tenemos que encontrar a Dios en el texto, como lo vimos en Lucas 24-27, que dice que les explicaba, les interpretaba lo que de él se decía, desde Moisés y luego pasando por todos los profetas, porque muchas veces pensamos, no, pues es que Dios, Cristo aparece hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la vida de Jesús, pero no, o sea, Cristo ya está desde Génesis 3, cuando Dios le dice a la serpiente y a Eva, ¿no? Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, dice, tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, ¿verdad? Entonces ahí ya se estaba dando una profecía de alguien que iba a ser descendiente de Adán y Eva, que iba a matar a la serpiente en la cabeza. Entonces ahí vemos que ya está Cristo ahí presente. Entonces, y no solo ahí, ¿verdad? Sino en todo. Dice que desde Moisés hasta pasando por todos los profetas, les explicaba, les interpretaba de lo que de él se decía en las escrituras. Entonces tenemos que ligar el texto con ver ahí a Dios atrás del texto, no a Cristo. Una vez que ya entendimos eso, ahora sí podemos buscar una aplicación para el día de hoy, ¿verdad? Para nosotros. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? Está el texto y lo queremos aplicar directamente para nosotros hoy, ¿verdad? Y eso se llama pragmatismo, o sea, queremos algo práctico, ¿verdad? Vamos a la Biblia con el hecho de qué puedo beneficiarme de este texto, qué puedo recibir hoy, qué promesa puedo reclamar, ¿verdad? Para hoy, o qué beneficio puedo tener. Entonces hacemos esto muchas veces, y muchas veces yo lo he hecho, ¿verdad? Cuando en mi ignorancia muchas veces lo he hecho, y hasta le haces así a la Biblia, ¿no? De que Dios, háblame, y ¡pum! ¿No? Te tocó bloquear Judas, y luego dice, Judas se ahorcó. Judas se ahorcó. Y luego dicen también que, no, esa no, Dios, y luego, ¡pum! Y luego ponen así, y luego, lo que vayas a hacer, hazlo rápido, algo así, ¿no? Dice. Entonces, eso no funciona, ¿verdad? Cuando vamos a leer la palabra, tenemos que leer toda la revelación. Si vamos a leer un tema, ¿qué es lo que dice toda la palabra de ese tema, verdad? No solo un verso aislado. Dicen la frase esta, ¿no? Un verso fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces, buenas noches, pásenle. Pásenle, allá hay lugar. Las hojitas también están por ahí de la clase. Entonces, eso es lo que muchas veces hacemos, lo práctico, ¿verdad? Lo fácil. Nos vamos así, en vez de hacer todo este recorrido que cuesta, obviamente cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta investigación, ¿verdad? Cuesta conseguir fuentes, libros. Entonces, cuesta, la verdad, si no hubiera sido algo como, ahorita que leímos 2 de Timoteo, ¿no? De que procura presentarte ante Dios, un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando te dicen ya un mandato, algo imperativo, ya se espera que haya una cierta resistencia, ¿verdad? Entonces, es normal que haya una resistencia, y por eso nos manda, busca, ¿verdad? Procura. Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Hacer el texto, y a la práctica hoy luego se llama pragmatismo. Lo que muchas veces también hacemos es el texto y luego nos vamos con lo que Dios dice o Cristo, y queremos como espiritualizar todo, o andamos como muy filosóficos y le buscamos como que cuando vienen números o algo así, que buscamos, es que este número significa el número de la bestia, y luego 7, y luego el número de Dios, y queremos como que buscarle un significado que no está ahí, ¿verdad? Entonces andamos como muy filosóficos o muy espirituales, ¿verdad? Y que no, es que hermano significa esto, y
y lo espiritualizamos todo y ya perdió, ¿no? Entonces esto tampoco es lo que tenemos que hacer. Hay otra cosa, que buscamos el texto, conocemos el contexto, entendemos el mensaje, la audiencia original, el autor original, pero nos olvidamos del evangelio, ¿verdad? Nos olvidamos del evangelio y nos vamos a la aplicación directa a hoy, y eso se llama ser moralista o legalista, ¿verdad? Nos olvidamos completamente de Dios y queremos, ya entendimos el contexto, ya entendimos la aplicación, ya hicimos interpretación, pero ahora queremos aplicarlo y olvidarnos de ver a Dios en el texto, ¿verdad? Y eso se llama ser moralista, legalista. Pues ahí en la Biblia hay muchas personas, ¿no? Los judaizantes que querían otra vez, no, es que es por la ley, ¿verdad? Estas reglas las tienes que hacer, todavía estamos en la ley, la tienes que cumplir, y nos volvemos legalistas, ¿verdad? Nos olvidamos del evangelio. Entonces lo que estamos llamados a hacer es hacer este recorrido largo, ¿verdad? Y costoso, pero al final vamos a entender el contexto, vamos a entender la aplicación, vamos a hacer una buena interpretación, vamos a ligar el texto con el evangelio y ahora sí buscar la aplicación para el día de hoy, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que hacer. Obviamente cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, ¿verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo, y por eso ahí Pablo le dice a Timoteo, le dice pues que te presentes, ¿no? Como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces ya vimos el diagrama de la hermenéutica, y les comentaba que muchas veces llegamos ya con presuposiciones, ¿verdad? Y la palabra nos enseña a ser como niños, ¿verdad? Un niño que no sabe nada, que no está maleado, ¿verdad? Y llegar a la palabra así como un niño, conocer desde cero. Yo les hacía la invitación el lunes pasado, que vengamos con esa actitud, ¿verdad? De aprender, a pesar de que yo ya lo he escuchado, yo ya me lo sé. Ser como niños, ser humildes, ser mansos, y que Dios nos hable, ¿verdad? A través del texto, y no sea yo poniendo palabras en el texto que ya conozco. Un amigo en la prepa lo estaba discipulando y le estaba compartiendo del evangelio, y se metió mucho, venía a la casa, a los estudios, iba a la iglesia. Llegó un día y me dijo, oye, ya leí la Biblia, ¿qué sigue? ¿Verdad? Como un paso más, o un requisito, ¿verdad? Un requisito, pues ya la leí, ¿qué más sigue? Y me acordé mucho del joven rico, ¿no? Del joven rico que llega a Jesús, le dice, maestro, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? ¿Verdad? Como si fuera una lista de pasos o requisitos. Pero muchas veces cometemos ese error de, es que yo ya lo escuché, es que yo ya me lo sé, es que yo ya la leí, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que si ya la leímos de una manera, bueno, ahora sí agarrarnos a fondo, ¿verdad? Un poquito más a fondo, a lo mejor ahora haciendo más contexto, ¿verdad? Yéndome más al contexto, conociendo más la historia, los personajes. Entonces es padre, ¿verdad? Porque esto no tiene fin. Y les decía que si nos preparamos en cosas que son meramente académicas, ¿verdad? Como una carrera, estudiamos una licenciatura, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y algo que es finito, ¿verdad? Para nosotros, como la ciencia, que pues es limitada, ¿verdad? Es limitada, nuestro razonamiento es limitado, pero cuánto más debemos de enfocarnos en conocer a un Dios infinito y empezar a vivir la eternidad desde ahorita, ¿verdad? Entonces, hay algunas presuposiciones, no son todas, solamente escribí unas. La ciencia es una, ¿verdad?
tenemos, desde la educación desde chicos, pues se nos empieza a enseñar, ¿no? Que, por ejemplo, venimos del chango, ¿verdad? Cosa que pues no es algo científico porque no es repetible, ¿verdad? La ciencia, el método científico dice que debes de observar y debes de cuantificar, debe ser repetible. Y pues actualmente no vemos a los changos evolucionando. Entonces, simplemente por decir un mero ejemplo, ¿verdad? Con la ciencia, que ya tenemos teorías, educación que se nos enseña de una forma, muchas veces ponemos eso por encima de la palabra, ¿verdad? Y ya estamos como sesgados, ya tenemos una idea en eso. Hay otra cosa que mis experiencias, ¿verdad? Una cosa también es lo que les decía, poner mis experiencias por encima de la Biblia, ¿verdad? Y eso es a la vez peligroso, ¿verdad? Porque por alguna extraña razón te pudo haber salido de esa forma, ¿verdad? Pero a lo mejor no fuiste a la palabra y lo filtraste si es de la forma bíblica de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo es yo cuando, bueno, a lo mejor a muchos nos pasó así, ¿verdad? Que cuando conocimos del Evangelio, se nos compartió, fuimos a la iglesia y llegamos a hacer una oración para aceptar a Cristo, ¿verdad? Vivimos con la idea de que yo escogí a Dios, ¿verdad? Y yo lo amé, ¿verdad? Entonces yo decidí un día amarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ponemos esa experiencia, ese suceso de nuestras vidas a la par de las Escrituras, ¿qué nos dice las Escrituras, verdad? Las Escrituras nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces ahí ya puede hacer un shock en tu mente o en tu vida, que dices, es que yo no me acuerdo que fue así, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día yo decidí amar a Dios, le dije, Señor, te acepto y decido amarte, y hasta que no lees este versículo, dices, ¿cómo está? O sea, que Él me amó primero, que yo le amo, porque Él me amó primero, ¿verdad? Entonces, digo, es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces es real. Sucede con este verso y sucede con muchos otros, ¿verdad? Que en nuestra experiencia pasó de alguna de esa forma, pero nuestra experiencia no es la norma, ¿verdad? Tenemos que, mi experiencia la sujeto a lo que dice la palabra, ¿verdad? En esto y en todo, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Entonces, la Escritura interpreta mis experiencias y no mis experiencias interpretan la Escritura, ¿verdad? Porque imagínate si nuestras experiencias interpretaran la Escritura, cada quien tendría una interpretación diferente, porque crecimos en lugares diferentes, bajo ambientes diferentes, circunstancias diferentes. Entonces obviamente las experiencias de cada uno van a cambiar, y por ende si interpretamos la palabra con nuestras experiencias va a ser un caos, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar que la Escritura interprete mis experiencias. Otro es la cultura, ¿verdad? Poner la cultura por encima de la palabra también es difícil, porque cada cultura pues se ha desenvuelto de una manera diferente, ¿verdad? La cultura latina es muy diferente a una cultura europea, africana, asiática, ¿verdad? Y si dejamos que la cultura permee o interprete lo que dicen las Escrituras, pues también va a ser muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un ejemplo es, por ejemplo, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? O sea, sabemos que también nos manda que ni los borrachos ni los que participan en borracheras van a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Pero por ejemplo, si en la cultura
no sé, en la cultura europea, ¿verdad? Que ellos están acostumbrados hasta en el trabajo, en las escuelas, a beber, ¿verdad? Si un cristiano, no sé, por ejemplo, un alemán que es cristiano, dice, no, hombre, no pasa nada, o sea, es cultural, ¿verdad? Y se emborracha, ¿verdad? Ahí estaría él poniendo su cultura por encima de lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, no tenemos que hacer eso, sino que a pesar de la Biblia es universal, ¿verdad? Aplica para todo ser humano, y es lo que les decía ahorita, Dios nos va a juzgar por lo que significó en su escritura, ¿verdad? Y no lo que cada quien quiso decir o hizo o pensó o dejó que la cultura le dijera sus experiencias, ¿verdad? Entonces la escritura debe interpretar mis experiencias. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si se alcance a ver muy bien en sus hojas, creo que está un poco pequeño, pero aquí lo vemos. Vamos a hacer un ejercicio de hacer un poco de hermenéutica, de hacer un poco de exégesis en este texto que ya todos supongo que conocemos, ¿verdad? Que es Mateo 6:33, ¿verdad? Dice Mateo 6:33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Este texto. Aquí ya vienen unos ejemplos, pero vamos a seguir y dar los que querramos participar nuestro punto de vista. Primero tenemos que hacer observaciones, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo que dice, el verso comienza con la conjunción pero, ¿verdad? Esa es una observación, ¿verdad? Ahora de esa observación te tienes que hacer una pregunta. O sea, observaste que empieza con pero ese versículo, ¿verdad? Mateo 6:33, pero aquí está. Entonces, si tú te haces una pregunta interpretativa y dices, bueno, ¿por qué comienza con la oración pero, verdad? Bueno, la interpretación de tu pregunta que te hiciste es que este verso obviamente está vinculado con los versos anteriores, ¿verdad? Entonces no solo podemos leer ese verso fuera de contexto, porque para empezar, cuando se escribió la palabra no se escribió con numerito, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una carta, una epístola, pues era una carta, ¿verdad? Cuando escribes una carta a alguien, no le pones número 1 y tal, número 2, tal. Era corrido, ¿verdad? Era una carta, era un escrito, era muchas veces narrativa, poesía, ¿verdad? Los salmos, los proverbios. Entonces era corrido, simplemente para facilitar la lectura se numeraron. Entonces, obviamente, si nos hacemos esta pregunta de por qué empieza con pero este versículo, pues tenemos que leer el contexto que lo liga antes, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos a leer completo Mateo 6. Entonces tenemos que irnos antes, ¿verdad? Tenemos que irnos un poquito antes. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Entonces, la primera clase vimos que observación del contexto. Aquí vimos palabras o frases que se repiten, ¿verdad? Palabras o frases que se repiten. Aquí vimos que se repiten 3 veces esta frase, ¿verdad? En estos 3 versículos. Se nos afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, lo hace muy puntual, ¿verdad? O sea,
que no se refiere a un coche, a una novia, a un novio, a un viaje, sino se refiere muy puntual a todas estas cosas antes mencionadas, ¿verdad? Comida, bebida, vestido, ¿verdad? Carlos, y otra versión de la Biblia que varias dicen todo lo que se quiere bajo el cielo, o sea, como que siento que no aplicaría entonces lo mismo de todas estas cosas, ¿no? Hay una cosa que vimos en la clase pasada, que cuando la Biblia suena a un absurdo, hay que prestar atención y hacer un poquito más de estudio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. O sea, ¿no te suena un poquito absurdo o exagerado el nada? ¿Verdad? Entonces, si suena un poquito exagerado o absurdo, tenemos que revisar el contexto, tenemos que hacer un poquito más de estudio. Cuando algo no suena que está bien, ¿verdad? Algo como que no puede generalizar así, ¿verdad? De nada te faltará, o sea, o cuando dicen, ¿no? O sea, si pides en mi nombre, todo lo que pidieras en oración creyendo, lo vas a recibir, ¿verdad? O sea, todo. Entonces tenemos que hacer este ejercicio, ¿verdad? En cada pasaje que leemos, tenemos que irnos al estudio más profundo, ¿verdad? De lo que se está refiriendo en ese pasaje. En la hermenéutica hay algo que se le llaman pasajes con mucha luz y con poca luz. Entonces, cuando hay unos versículos que parecen muy generales, como en el caso en el que tomas, que puede ser pasajes con poca luz, tienes que ir a buscar pasajes que traten de lo mismo, que te muestren un poco más de luz, como es en este caso, que está haciendo todo ese texto o contexto, te está dando a entender a qué se refiere, qué es lo que Dios va a proveer y qué es lo que le importa. Porque al final de cuentas, cuando Dios habla de provisión, siempre habla de las cosas básicas, y cuando habla del tesoro son cosas que son en el cielo, porque pues a Dios no le importa lo pasajero que es estadía en la vida, sino lo que va para siempre, que es en la eternidad. Hay algo que también en la hermenéutica se llama pasajes paralelos, ¿verdad? O sea, que como dice Eliot, van de la mano, ¿verdad? Por ejemplo, los evangelios son paralelos, simplemente la narración de lo que está sucediendo, pero desde el punto de vista de Lucas, de Marcos, de Juan, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo explican diferente o lo dicen diferente, pero están diciendo lo mismo, se están refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Okay. Bueno, aquí en la parte, bueno, ya dijimos que la palabra pero, pues está ligada a los versos, ¿verdad? Entonces, número 2, otra observación, buscar, ¿verdad? La palabra buscar. Una pregunta acerca de eso, ¿qué significa? ¿Qué acción requiere la palabra buscar? ¿Verdad? Vemos más buscar. Aquí está. Buscar, intentar, querer, pedir, ¿verdad? Tratar de encontrar la ubicación de algo, ¿verdad? Algo que todavía no encuentras, pero estás en búsqueda de, ¿verdad? Entonces, desear, procurar, tratar de obtener. Entonces, nos llama a una acción, ¿verdad? Es una acción. Es un imperativo, o sea, busca, ¿verdad? Búscalo. Te estoy mandando a hacerlo. Entonces, significa el perseguir o buscar, es un mandato, ¿verdad? Como ahorita lo vimos ahí en la pantalla. Número 3, otra observación, el verbo buscar está en tiempo presente, ¿no? Una pregunta, ¿qué indica el tiempo presente? O sea, que aplica para ahora, o sea, lo tengo que hacer actualmente. Yo creo que pues el texto hace mucho énfasis, ¿no? Que pues son cosas que actualmente nos preocupan, procuramos, ¿verdad? El vestido, qué vamos a comer, pues yo creo que diario, o sea,
¿qué vamos a comer hoy? Y ahora que yo siempre le pregunto a mi mamá, o sea, mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer de comer hoy? ¿Qué vamos a comer? Pues es algo que nos preocupa a todos. Estamos en búsqueda constante. ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Verdad? ¿Qué vamos a comer, beber, vestir? Entonces, es algo presente, pero se refiere también al buscar, busca primeramente el reino, ¿no? Entonces nos indica verbo presente y es un imperativo que nos manda, ¿verdad? Entonces, número 4, notar el uso de la palabra primero, que sigue a buscar, ¿sí? Entonces, buscad primeramente, o sea, no solamente lo busques, sino la palabra primeramente, ¿qué se estará significando, verdad? Primeramente, ¿qué dice? La primera vez, en primer lugar, ante todo, ¿verdad? Más temprano, primero. Entonces, ¿cuál es la importancia de primero, verdad? Yo creo que cuando hay, por ejemplo, alguien te dice, no sé, te dice, ve al mandado, ¿verdad? Trae esto otro, y luego hace esto y luego hace esto otro, ¿verdad? Yo creo que cuando dicen que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Una multiplicación, lo que pongas primero no importa, ¿verdad? Pero yo creo que aquí dice que busquemos primeramente, está marcando como una prioridad, ¿no? Una pauta, algo que debes de procurar y darle importancia. Se dice aquí, implica prioridad, debe buscarse como la prioridad más importante, ¿verdad? Porque si a lo mejor si se busca y no hubiera dicho primero, o sea, pues lo haces, ¿verdad? Pero a lo mejor no le das la importancia que debería ser. Busca primeramente. Entonces, la próxima palabra es reino. Reino. ¿Qué significa la palabra reino? Busca primero. Propiamente el reino. Reinado, imperio, reino de Dios, reino del Padre, su reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Pues es un gobierno, ¿no? Soberano, dominio sobre un reino, una región específica. Entonces, ahí por ejemplo, buscamos el reino, o sea, yo creo que buscar estar bajo ese gobierno, ¿verdad? Ese gobierno de Dios, esas leyes de Dios, ahí lo puedes ligar ya a una aplicación en específica, ¿verdad? O sea, lo que significa un reino, pues estar gobernado por él, estar en ese reino, y si yo estoy en ese reino, pues me tengo que acatar algunas reglas, ¿verdad? Algo que el rey me está pidiendo, quién es el rey en este caso, ¿verdad? De quién es el reino, y te empiezas a cuestionar, ¿verdad? Y empiezas a buscar una interpretación. Aquí la palabra reino es precedida por el pronombre personal su, ¿verdad? Pero busca primero su reino. Entonces, esta palabra su, ¿a quién se está refiriendo? O sea, al reino del rey David, al reino de Salomón, de quién. Pues obviamente estábamos hablando del reino de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra su se refiere a Dios, al reino de Dios. ¿Reino de quién se está identificando? ¿A quién se refiere cuando se habla de su? Mirando atrás en el versículo 32 se refiere al Padre, es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a poner el reino de Dios. Y, o sea, podemos seguir. ¿Alguien tiene una observación? Podemos para terminar ese pasaje. O sea, si nos vamos por la palabra, bueno, por la letra I. O sea, bueno, pues podemos decir que hay algo más, ¿verdad? No acaba ahí el pasaje, sino agrega I. Entonces es como que va a adicionar una cosa, ¿verdad?
yo creo que la pone a la misma par que el reino, ¿verdad? Dice esto, su reino, y lo que va a añadir es igual de importancia de lo que ya precedió, que es el reino de Dios. Entonces la palabra ahí hace que todavía no acaba y está agregando algo más a la lista. Su, pues igual, estamos refiriéndonos a Dios, ¿verdad? Su justicia. Justicia, término que aparece dice, está término que aparece con gran frecuencia en las escrituras, expresando un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter, ¿verdad? Su justicia, o sea, debemos de buscar Su voluntad que está expresada en los mandamientos morales que se resumen o sintetizan en ama a Dios por sobre todas las cosas, por tu prójimo como tú mismo. Bueno, aquí el maestro Elliot ya nos dio un poquito más de carnita, ¿verdad? Pues sí, o sea, es un atributo de Dios y debemos de, por ende, buscar comportarnos como Dios, ¿no? Un atributo. No vamos a poder ser justos como Él, ¿verdad? Pero estamos buscando eso, estamos buscando la santidad, estamos buscando parecernos más a Él, estamos buscando ser parte de ese gobierno, ser parte de ese reino, ser parte de ese reinado y comportarnos, ¿verdad? Como lo demanda ese reino o ese imperio, ¿verdad? Entonces buscar también eso. Y pues concluimos, y todas estas cosas, o sea, las antes mencionadas, nos serán añadidas, ¿verdad? Añadidas, aumentar, de nuevo una vez más, o sea, nos serán dadas, ¿no? Proveer, agregar, nos serán agregadas, serán depositadas, y está hablando en un futuro, ¿verdad? No está hablando en presente, serán añadidas. Entonces, como consecuencia hay una condición, ¿verdad? Es como la promesa de Dios de que si tú eres fiel con Él, Exacto. Él te va a proveer lo que te dice anteriormente, que es, que mencionaba en los versículos anteriores, la comida, el que vas a vestir, el que vas a ver, cómo te mantendrás con vida. Hay una condición, ¿verdad? O sea, si tú haces esto, si tú buscas, por consecuencia va a venir esto, ¿verdad? No una antes de la otra, ¿verdad? O es de que tú preocúpate por mi reino y yo me preocuparé porque lo que tú necesitas esté ahí. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, lo que ya estamos haciendo es como buscar la aplicación, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar? Ya vimos su significado, no vimos mucho del contexto, ¿verdad? O sea, porque para ver el contexto tenemos que pues, leer el pasaje completo, los personajes, quién está hablando, ¿verdad? Pero si se fijan, de un verso pudimos sacar mucho contenido, mucho material. Entonces hay algo que nos puede ayudar para una vez ya, o sea, a lo mejor esto es más sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces la aplicación puede costarnos un poquito más, ¿verdad? Porque también podemos correr el peligro de sí meternos al contexto, meternos a la historia, meternos a fondo, y si no lo aplicamos pues también no nos está sirviendo de mucho, ¿verdad? O sea, también no nos podemos cargar a la balanza de pragmatismo 100%, pero no podemos estudiar la palabra sin que nos ligue al evangelio y a la aplicación, ¿verdad? Porque la Biblia nos manda a no solo a ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Entonces es importante también al final cómo lo puedo aplicar, y pues son
son 5, ¿cómo lo podemos aplicar, verdad? O sea, cuando leí el mensaje, o sea, por ejemplo en este verso, si lo aplicamos, o sea, hay algún... ibas a decir algo tú. ¿Cómo saber? Sí, no, pero era parte de la otra pregunta, pero ahora es otro comentario. ¿Cómo saber? Yo sé que la escritura debe estar sobre encima de las experiencias, como se menciona ahorita, pero como quiera, si leemos un poco el contexto, y si a pesar que lo leemos y dice, bueno, lo comúnmente a veces se utiliza este comercio que dice, bueno, eso lo hacían en tal parte porque... O sea, ¿cómo saber cuándo se puede aplicar ahora? Sí. Bueno, en este caso el verso pues sí decía, pero buscar, vivimos en presente, o sea que se puede aplicar en este momento. Digo, a veces es complicado, ¿verdad? Sí, o sea, muy complicado porque a veces escucho mucho que dicen, no, es que eso ya no aplica para nosotros, ¿verdad? O eso se lo dijeron especialmente a la iglesia de Corinto, ¿no? O de Éfeso, y ya no aplica. Hay otra cosa, nos ayuda, obviamente, la hermenéutica estudiar. Obviamente no somos autodidactas tampoco, sino muchas veces hay maestros de la palabra, ¿verdad? Los cuales nos ayudan a entender, y yo siempre digo, como la misma escritura dice, analizarlo todo, retener lo bueno. Muchas veces te vas a apoyar de comentarios bíblicos de un teólogo, ¿verdad? De alguien que escribió, de videos de maestros, preguntando, ¿verdad? Acercándose, porque pues el chiste es indagar, estudiar, ir más profundo, pero sí hay cosas que muchas veces no las sabemos, entonces tenemos que buscar, pero pues podemos ir viéndolo poco a poco. También algo, por ejemplo, importante es que la historia de la iglesia a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la iglesia ha apoyado a lo largo de los tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la iglesia ha dicho que estas prácticas no, estas prácticas sí, los concilios que se han hecho, entonces los acuerdos, ¿verdad? Unos de la iglesia, pues la historia de la iglesia, lo que ha hecho, ¿verdad? Y lo que ha apoyado es también muy, muy importante, que nos ayuda a analizar ahora las cosas. Hay un par de cosas que hay que añadir. Se dice que la Biblia es el libro que siempre está actualizado por un hecho, porque la Biblia en cierto punto es antropológica o le enseña, está enfocada para enseñar al hombre cómo conducirse. El hombre a través de los años sigue siendo el mismo, o sea, no ha cambiado en ese aspecto, tiene las mismas tendencias al pecar, tiene las mismas tendencias hacia lo malo, y también tenemos otro aspecto, que Dios es el mismo, que el que inspiró la Biblia, al mismo de ahorita, y su voluntad no ha cambiado en absoluto. Entonces, nuestro Dios moral demanda al ser humano ser moral también. Por ese aspecto no podemos nosotros decir, esta sí aplicó para Moisés y ahorita no aplicó, porque todas las enseñanzas o su voluntad que está expresada es para hace 5,000 años, para hace 2,000, para ahorita y para dentro de 40 años. Es totalmente la misma, y es por eso que nosotros no podemos, al momento de decir cuál es la voluntad de Dios, mídela en la estatura moral de Dios, que al final de cuentas Dios es un Dios moral, en que esto es bueno porque Dios así lo expresa, y esto es malo porque también así Dios lo expresa. Sí, eso es importante, o sea, en cualquier tema, como ahorita decía, es importante ver la Biblia completa, ¿verdad? O sea, si vas a hablar del amor de Dios, o si quieres buscar o leer más del amor de Dios, no puedes solo basarte en un verso de Juan 3:16, ¿verdad? Tienes que ver qué dice toda la Biblia del amor de Dios, porque la estás ahí considerando. Hay veces que consideramos libros más importantes que otros, o simplemente por ignorancia, porque son más fáciles de leer, o porque Levítico, qué flojera, todos los mandamientos, ¿verdad? Toda la ley. Pero si no la lees con lo que vimos aquí, viendo a Cristo, a Dios atrás de esos pasajes, pues obviamente no lo vas a entender de la misma manera. Pero como decía Elliot, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su carácter es igual. O sea,
para él el pecado hace 2000 años, hace 3000 años, hace 1.000.000 de años, lo ve igual que como lo ve ahorita, ¿verdad? Él no cambia, él es inmutable. Entonces su ley permanece para siempre. Entonces vemos que nosotros cambiamos, la sociedad ahorita ha cambiado bastante. Todo lo que hemos querido cambiar, la sociedad, aborto, muchas cosas que ahorita van en contra de la ley de Dios. Pero ¿qué dice la ley de Dios? O sea, las cosas son así, ¿verdad? Porque yo las pongo así, o sea, yo hice así las cosas y esto es lo correcto, ¿verdad? Entonces tienes que ver toda la escritura en cualquier tema, ¿verdad? Que es lo que dice toda la escritura sobre un tema en específico. Entonces aquí para cerrar, ¿cómo lo podríamos aplicar, por ejemplo, este pasaje, ¿no? Dice la palabra que si sabemos hacer algo, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ¿cómo se llama eso? Es contado como pecado. Nos es contado como pecado, ¿verdad? Aquí claramente se nos da un mandato. Busca, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo buscamos? Estamos fallando, ¿verdad? Estamos desobedeciendo ese mandato que estamos haciendo. Por ende estamos pecando. Entonces, ¿cómo podemos aplicar, por ejemplo, ese verso? ¿Hay algún pecado que abandonar? O sea, si yo me estoy afanando mucho por estas cosas, y no solo afanando, sino no las estoy buscando, no estoy buscando el reino de Dios, pues estoy fallando, ¿no? Entonces, podemos, cuando lleguemos a la aplicación, cuando ya hayamos hecho una buena hermenéutica, una buena interpretación, cuando lleguemos a la aplicación podemos preguntarnos esto: ¿hay algo que abandonar, verdad? ¿Hay alguna mala conducta, actitud, acción que tengo que abandonar? ¿Hay alguna promesa que reclamar? O sea, aquí claramente hay una promesa que si buscamos será añadido, ¿verdad? Entonces yo guardo esa promesa. No hay muchos, por ejemplo, cuando Dios le promete algo específicamente al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, yo no lo puedo tomar así, ¿verdad? Pero puedo sacar un principio que Dios es fiel, ¿verdad? Y lo que Él dice lo cumple. Entonces yo puedo sacar ese principio y lo puedo aplicar a mi vida. Que Dios es fiel y lo que Él dice lo cumple. A lo mejor no la promesa específica que le dijo a Israel, pero puedo concluir que Dios es fiel a lo que Él promete. Y puedo descansar en eso, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna promesa, como vimos aquí? Sí, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las cosas mencionadas nos van a ser añadidas. ¿Hay algún ejemplo que seguir? O sea, algún ejemplo, por ejemplo, decía, porque los gentiles buscan estas cosas, ¿verdad? Pero ustedes, entonces, puedo poner los dos lados de la moneda, ¿no? O sea, la gente, cómo actúa la gente, ¿verdad? Cómo vemos que se preocupa, que se afana. Entonces, puedo contrastar, ¿no? O sea, cómo nos comportamos y cómo debería ser, ¿verdad? ¿Cuál debería ser el ejemplo, ¿no? Como el mismo Jesús lo está diciendo. Hay un mandamiento que obedecer, sí, buscar, y primero, ¿verdad? Ese es el mandamiento. Y hay algo de tropiezo, ¿no? que evitar. O sea, también eso, ¿verdad? Si hay algo que puedo evitar, una actitud o algo que me está poniendo un distractor, sí, o algo que me está poniendo que me está impidiendo cumplir o enfocarme en estas cosas, ¿verdad? Es simplemente un pequeño como consejos que podemos aplicar una vez ya de haber hecho un buen análisis, una buena interpretación del mismo texto, ¿verdad? Entonces, tengo la intención de grabar la primera clase, así como lo vimos hoy, así de forma hablada, porque aquí hay cosas muy importantes que se hablaron hoy, que son importantes, ¿verdad? Pero, pues esta fue la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario antes de cerrar en oración.
por allá? ¿No? Richie, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos para terminar esto? Y pues cerrar este tiempo, ¿no? Dándole gracias a Dios por esto que hemos aprendido. Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que tú nos das. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tu deseo es que seamos santificados en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, así lo dice tu palabra. Así que queremos prepararnos, Señor. Queremos estudiar, Señor, más a fondo lo que dice tu palabra de ti, Señor. El único propósito, Señor, de estudiar más a profundidad es conocerte a ti y darte a conocer a los demás, Señor. También te pedimos perdón, Señor, si hemos sido negligentes, si hemos sido perezosos, Señor, si hemos sido pues incapaces, Señor, de apartar un tiempo en específico al día, a la semana, para buscarte más a través de las Escrituras, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Pon en nosotros ese deseo, Señor, de renunciar, Señor, a nuestros deseos, a nuestros bienes, Señor, a nuestra satisfacción. Y ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Señor. Ayúdanos a obedecer este mandamiento que vimos hoy, Señor, que es buscar primeramente tu reino, tu justicia, Señor. Y las cosas que son básicas, Señor, que muchas veces nos afanamos, pues nos serán añadidas, Señor, como tu palabra lo dice. Ayúdanos a seguir buscándote, Señor. Ayúdanos a seguir conociéndote más. Y ayúdanos a poder compartir lo que hemos recibido hoy de ti, Señor, de parte tuya. Quédate con nosotros, Señor, y te damos tantas gracias. Todo esto oramos, pedimos en tu nombre. Amén. Como les habías mencionado un versículo que decía que cada día no leían la palabra. Pues no sé. No, creo que sí fue en otra ocasión, ¿no? O sea, sí había. Bueno, es que no sé cuál. No me acuerdo, ma. Pero los versos que se usan pues están aquí, ¿verdad? Los que vemos en la clase. Entonces vamos a terminar. Hay galletas, hay café, hay agua. Por favor.